¿Qué gran conspiración podría esconder Ormund Hightower? ¿Cómo fue realmente su campaña militar antes de tomar ladera en fuego y sangre? ¿Dónde está Lord Borros Baratheon? ¿Está preparando la serie la llegada de Maelor Targaryen con el supuesto embarazo de Helaena? ¿Y qué gravísimos errores está cometiendo Rhaenyra con su consejo y con las semillas de dragón? En este vídeo responderemos a estas y otras muchas preguntas, analizaremos las referencias más interesantes y repasaremos en profundidad el cuarto episodio de la tercera temporada de La Casa del Dragón. Comenzamos este análisis viajando con Daemon hasta el Nido de Águilas, donde vamos a solicitarle a Lady Jane una contribución para la corona. Y por cierto, vaya cómo luce el vestuario de la Señora del Valle y en general el de esta serie. ¡Espectacular! Aquí vemos que Lady Jane no está precisamente encantada de verlo, pero ya no tanto por el dinero, sino porque cuando Lady Rhea Royce, señora de Piedras de las Runas y primera esposa de Daemon, se cayó del caballo, supuestamente, el príncipe canalla tuvo la poca vergüenza de reclamarle a Jane las tierras, castillos y rentas de su difunta esposa. Entonces la doncella del valle no solo le negó la petición, sino que le dejó muy claro que su presencia allí no era bienvenida. Aún así, cuando estalló la danza de los dragones, pese a su desprecio a Daemon, apoyó a Rhaenyra porque era sangre de su sangre y porque se negaba a dar la razón a quienes consideraban que una mujer no podía gobernar. Al fin y al cabo, ella misma había sufrido ese problema durante toda su vida, y apoyar a Aegon II habría sido como cuestionar sus propios derechos. Hasta 3 de sus propios parientes intentaron arrebatarle el poder, y uno de ellos, su primo Arnold, aún seguía encerrado en las celdas del cielo, meditando sobre la supuesta debilidad de la Señora del Nido de Águilas. La única condición que le puso al príncipe Viserys para aceptar defender la causa de Rhaenyra fue que le enviaran un jinete de dragón. Y ciertamente Jace cumplió su promesa. Envió a Joffrey con Tyraxes, que en los libros ya no era una simple cría, sino un dragón lo bastante grande como para ser montado por su jinete. Aunque por supuesto, no tan grande como para enfrentarse a ninguno de los dragones de los verdes. El motivo por el que Daemon justifica el pago de Jane a la corona es que finalmente no ha movilizado sus tropas, pero lo cierto es que en las novelas ni ella se llegó a quejar nunca de que le enviaran un dragón y un jinete tan jóvenes, ni hasta ese momento había hecho falta que los hombres del valle salieran de sus dominios. Al menos no hasta que Rhaenyra tomó desembarco del rey, momento en el que Lady Jane finalmente sí que envió soldados desde Puerto Gaviota para reforzar la posición de la soberana. Aquí en la serie, finalmente la doncella del valle contribuirá aliviando un poco la crisis de Rhaenyra, entregándole 10.000 dragones de oro, que suena mucho, pero ¿realmente lo es? Para que os hagáis una idea, es la misma cantidad que Corlys Velaryon ofreció como recompensa a quien le llevara ante Ser Carl Correy, amante de su hijo Laenor y a quien consideraba su asesino. Así que si bien para una recompensa es una cantidad muy generosa, apenas da ni para comenzar a reconstruir un reino en la ruina. En la siguiente escena, Caraxes, con sus gruñiditos encantadores, nos va a llevar hasta la cueva donde se esconde Reina y Ladrón de Ovejas. La hija de Daemon vuelve a asumir el papel de Ortigas y probablemente el momento más importante de toda la trama del personaje, porque aquí no solo va a ocupar su lugar escondiéndose en el Valle de Arryn, sino que al igual que en la novela, será Daemon quien la proteja de la ira de Rhaenyra. En Fuego y Sangre, sin embargo, los motivos son bien distintos. Ahí, Daemon y la semilla de dragón Ortigas cumplen una misión lejos de la corte, cuando Mysaria, también un personaje muy diferente en la serie, convence a Rhaenyra de que ambos son amantes y de que la muchacha espera un hijo del príncipe canalla. Furiosa, la reina ordena ejecutarla, pero Daemon ayuda a la muchacha a escapar, y mucho tiempo después descubriremos que la joven ha encontrado un refugio precisamente en el Valle de Arryn. ¿Es esto lo que va a ocurrir con Rhaena? ¿Será sentenciada a muerte? A mí me cuesta imaginar que la Rhaenyra de la serie en algún momento ordene matar a su propia hijastra, sobre todo porque lo sucedido en el Gaznate estuvo muy lejos de ser una traición premeditada. Pero sí que creo que la serie va a conservar el verdadero corazón de esta historia, la relación entre Daemon y esta semilla de dragón. Y aquí entra una teoría que siempre me ha parecido muy interesante. Los testigos que convivieron con Daemon y Ortigas nunca describieron una relación amorosa entre ambos, sino más bien afirmaban que el príncipe la trataba como un padre trataría a una hija. Desde hace años existen muchas teorías sobre el origen de Ortigas.
Hay quienes creen que ni siquiera tenía sangre valiria, pero yo pienso que en realidad podría haber sido una hija bastarda de Daemon, nacida hacia el año 113 durante la Guerra de los Peldaños de Piedra, fruto de una de esas idas y venidas que mantenía entre el campo de batalla y la isla de Marcaderiva. Y allí, en uno de los burdeles de Puerto Especia, es posible que hubiera conocido a una mujer de las Islas del Verano de la que Ortigas habría heredado su aspecto. La otra posibilidad sería un origen relacionado con la casa Velaryon, pero siempre me ha dado la impresión de que en el tiempo que Daemon pasó con Ortigas, la muchacha le habló de su pasado, y él sospechó cuál era realmente su parentesco, lo que podría explicar por qué desafió a Rhaenyra para salvarle la vida. Por eso creo que fusionar la historia de Reina con la de Ortigas no es una mala decisión, porque si esta teoría fuera cierta, ambas ocuparían el mismo lugar en la historia, el de una joven a la que Daemon protege como si fuera su propia hija. Solo que en la adaptación, el príncipe canalla hará creer a su esposa que el jinete de ladrón de ovejas ha sido aniquilado. Y mientras Daemon anda pidiendo limosna por el valle de Arryn, en Desembarco del Rey, Rhaenyra sigue ahogándose en problemas y tomando algunas decisiones que podrían comprometer su recién estrenado reinado. La primera tiene que ver con su consejo privado. Todavía molesta con sus anteriores consejeros, ha decidido nombrar Gran Maestre a Orwyl en lugar de a Gerardis, como ocurre en Fuego y Sangre. Una decisión como poco arriesgada, pues al fin y al cabo, hasta hace 2 días, Orwyl servía a Aegon II, y perfectamente podría haberse cambiado de bando a última hora solo para salvar el cuello. Eso sí, este cambio nos permite hablar de un detalle muy interesante sobre los maestres. En el libro Choque de Reyes, cuando Theon Greyjoy conquista Invernalia, el maestre Luwin explica que los de su orden sirven al reino y también al castillo al que ha sido destinado. Y cuando los señores solicitan a un maestre de la ciudadela, una vez éste llega, presta juramento al señor del castillo. Por eso Luwin, en virtud de sus votos, está obligado a servir a Theon, mientras éste gobierne Invernalia. Así que siguiendo esa misma lógica, Orwyl debería servir al señor o señora de la Fortaleza Roja, sea quien sea. Pero claro, ¿cuánto vale para Orwyl ese juramento? En el cargo de Lord Tesorero y Consejero de la Moneda, nuestra estresada reina legítima también va a hacer cambios con respecto a Fuego y Sangre, donde nombra a Lord Bartimos Celtigar, que ya dijimos que es uno de sus aliados más importantes, un hombre acaudalado, hábil con las finanzas, incorruptible y tenaz. Aquí en cambio el puesto va a recaer sobre Ser Torgen Manderly, un hombre al que Rhaenyra conoció prácticamente ayer y con el que apenas ha cruzado 4 frases. De nuevo me parece arriesgadísimo confiar un cargo tan importante a alguien que apenas conoces, por mucho que Mysaria lo investigue a fondo, en lugar de apostar por una persona cuya lealtad y eficacia ya estén demostradas. Eso sí, el argumento que pone la consejera de los rumores encima de la mesa tiene su lógica. Vamos a buscar a alguien a quien la gente pueda echarle la culpa cuando descubran que no queda dinero y empecemos a cobrar impuestos y tasas. Y precisamente esta última palabra, tasas, es la misma que pronuncia ya Ser Torgen Manderly. ¿Alguien ha pensado en aplicar tasas? ¿Cuáles van a ser? ¿A quiénes van a afectar? ¿Y cómo va a reaccionar la población? Para responder a estas preguntas tendríamos que entrar en spoilers, así que mejor esperemos 1 o 2 episodios a ver cómo la serie decide desarrollar esto. Pero por ahora solo podemos decir que, tal y como Mysaria ya se ha dado cuenta, ante unas arcas vacías solo hay una forma de llenarlas rápido: convertir Desembarco del Rey en un infierno fiscal. Y para eso necesitan una cabeza de turco que soporte la ira y el descontento de los súbditos. En los libros, Ser Torgen Manderly y su hermano formarían parte también del consejo privado de Rhaenyra, pero en este caso porque llegan directamente como aliados y enviados de Puerto Blanco, en representación de su padre, y en cualquier caso no llegarían a ocupar ninguno de los grandes cargos dentro del propio consejo. Si nos fijamos ahora detrás de Rhaenyra, también encontramos otro cambio importante. Hay un nuevo Lord Comandante de la Guardia Real. En sustitución a Ser Loren Marbrand, entra en escena Ser Adrian Redford, un caballero del Valle de Arryn. En la novela, Ser Loren no solo se mantuvo en el cargo de Lord Comandante, sino que asignó 6 nuevos hermanos juramentados a la Guardia de la Reina, cuyos nombres solo se revelaron 5. Ser Glendon Good, Ser Lionel Bentley, Ser Harold Dake, Ser Loren Lansdale y el propio Ser Adrian Redford. ¿Hay algún cambio más? Pues sí, aunque este no se debe a una decisión directa de Rhaenyra, sino a un error que ella misma cometió en el episodio anterior.
Tras negarse a legitimar a sus bastardos, la mano de la reina, la serpiente marina, es ahora la serpiente enfurruñada y se ha ido a cazar piratas por las tierras de la corona hasta que se le pase la bronca. Pero Corlys Velaryon, un hombre orgulloso, aunque también con una enorme experiencia de gobierno, tras todos esos años en el consejo privado de Viserys, considera que lo mejor que puede hacer en estos momentos es dejar como mano de la reina a su hijo Alyn, el marinerito. ¿Qué pensarán de mí si lo legitimo y le doy el apellido Velaryon?, decía la RAE en el episodio anterior, pero en este dice: oye, mejor lo acepto como mi mano y que sea un bastardo quien me ayude a gobernar sobre todos, que seguro que esto estará bien visto. Este hombre que ni siquiera ha gobernado nunca un castillo, ni ha recibido formación en política, finanzas, estrategia, ni le ha dado tiempo todavía a comprender las complejas relaciones entre las grandes casas de Poniente, le va a servir de suplente y se va a convertir en la segunda persona al mando de un reino entero. Por todos los dioses de Valyria, Alyn como mano de la reina, ¿qué locura es esta? Oye, pues ni tan mal, porque nada más asumir el cargo, Alyn resuelve de golpe el mayor problema de la Reina Negra: las ratas. Han tenido que pasar 2 temporadas para que a alguien se le ocurra que la solución era traer gatos, y teniendo en cuenta que la idea de meter 100 gatos en la Fortaleza Roja fue del mismísimo Otto Hightower, igual va a resultar que Alyn no es una mala decisión. Ya saben el dicho: castillo limpio, corazón contento. Bueno, en realidad en Fuego y Sangre, durante las primeras semanas del reinado de Rhaenyra, Corlys Velaryon estuvo en Desembarco del Rey, como mano de la reina y consejero naval, y lo hizo lo mejor que pudo, mientras que Alyn capitaneaba la flota de su padre, un puesto en el que demostraría ser digno hijo de la serpiente marina. Otro de los gravísimos errores que está cometiendo nuestra agobiada soberana es el trato que le está dando a las semillas de dragón, muy particularmente a Ulf el Blanco. En este capítulo, el tío bastardo favorito de Rhaenyra vuelve a su taberna de siempre para reunirse con sus conocidos, y aquí la serie nos deja una escena muy curiosa, porque invierte otra que vimos en el episodio 3 de la segunda temporada. Entonces era Ulf quien mendigaba una jarra de cerveza a cambio de contar la historia de que era un bastardo Targaryen, y ahora es él quien invita unas pintas a toda la taberna para celebrar que aquella historia que sonaba fantasía era cierta. Pero al regresar a la Fortaleza Roja, su regia sobrina le prohíbe volver a la posada porque ahora él pertenece a la corona. Y ahí está el problema. No le concede un castillo, no lo trata como un tío, ni siquiera como un pariente lejano, sino como un simple súbdito. Y si bien le ha recompensado con un título de caballero y le da un sueldo que soluciona sus problemas económicos, lo que realmente parece hacer feliz a este tipo es compartir una cerveza con la gente con la que socializa a diario. Y ver cómo poco a poco pierde esa libertad nos hace pensar que Rhaenyra está gestionando muy mal a uno de sus hombres más importantes. Si ese tipo vale tanto como ella dice, quizá no estaría de más intentar que este truán no fuera tan infeliz. La respuesta de Ulf es toda una declaración de intenciones. Hay mensajes por las calles que dicen de vos que sois la reina de los bastardos, y estoy seguro de que han sido personas que, equivocadamente, os consideran una reina injusta. La escena de esas pintadas en Desembarco del Rey nos deja también un detalle. Están acompañadas de los 3 colores de la casa Strong: azul, rojo y verde, una clara referencia a Harwin Strong, el verdadero padre de Jace, Luke y Joffrey. Y en respuesta a estos actos vandálicos, sin duda cometidos por los agentes de los Hightower, Rhaenyra encarga a los Capas Doradas que averigüen quién está detrás de esa propaganda y le ponga fin. Y todos sabemos cuál es el método favorito de los Capas Doradas para obtener respuestas: amenazas, palizas y, si hace falta, alguna ejecución. Es como pedirle a Daemon que apague un incendio echándole fuego. Exactamente lo mismo que está buscando Ormond Hightower. Y después de la buena imagen que empezó a ganarse repartiendo alimentos entre el pueblo en el episodio anterior, una decisión así puede echar por tierra todo ese esfuerzo. Con Hugh encontramos otra decisión cuestionable de la reina desbordada, aunque aquí el pecado de Rhaenyra es otro: la empatía. Cuando Hugh le pide marchar a la Ladera en lugar de Ulf, ella responde: «¿Pero tu esposa está allí y Ulf no tiene intereses en la Ladera». Y no sé qué pensáis vosotros, pero quizá esa habría sido la decisión más sensata que hubiera tomado en todo el episodio: dejar a esta semilla de dragón en Desembarco del Rey. Porque si bien la mayoría de nosotros seguramente habría enviado a Hugh para que pueda estar cerca de Cat, si fuéramos monarcas y lo pensáramos con la cabeza fría, nos daríamos cuenta de que mientras su esposa siga en la Ladera, es en la práctica
una rehén de los Hightower, aunque Ormond no lo sepa todavía. Solo basta con plantearse unas cuantas preguntas. ¿Qué ocurriría si Hugh descubre que allí están abusando de las aldeanas? ¿Y si intenta entrar en la ciudad por su cuenta? ¿Y si lo capturan? ¿Y si Ormond descubre que la esposa del jinete de Vermithor está allí mismo a su alcance? Como hemos dicho en varias ocasiones, Cat no existe en los libros, y Hugh es un personaje muy diferente, pero tal y como se está planteando el tablero de juego, creo que las posibilidades de que Hugh Martillo cometa una insensatez son enormes. Precisamente más allá de la elección de los consejeros, del trato de Ulf, del peligro de enviar a Hugh o incluso de la falta de oro, el verdadero problema de Rhaenyra Targaryen es lo que está sucediendo allí, en la Ladera, y el desconcierto de los negros sobre este asunto es evidente. ¿Por qué ha tomado Ormond esta ciudad de mercado? ¿Cómo deberían responder? Y sobre todo, ¿quién es realmente Ormond Hightower? La primera pregunta ya la empezamos a responder en el episodio anterior, y en este Rhaenyra empieza a juntar las piezas. Ormond ha tomado como rehenes a una casa fiel a la corona, y si Rhaenyra responde arrasando la Ladera con fuego de dragón, correrá el riesgo de que el resto de Poniente la vea como una tirana. Por eso decide enviar a los ribereños y los lobos de invierno para recuperar la ciudad sin reducirla a cenizas. De hecho, ella misma lo resume con una frase muy reveladora. Si envío a mis dragones, dirían de mí que Maegor el Cruel ha regresado. Y esa comparación tiene mucho más peso del que parece. Y es que en Fuego y Sangre, algunos desembarqueños pronto empezaron a apodarla el Rey Maegor con tetas. Y durante el siglo siguiente, por las tetas de Maegor, se convirtió en un exabrupto muy común entre los habitantes de Desembarco del Rey. Pero las similitudes no terminan en la propaganda. Maegor el Cruel fue el rey que declaró una guerra abierta a la fe de los Siete. Y en el episodio anterior, el Septón Supremo ha lanzado una amenaza velada, con responder de la misma manera con que la fe respondió a Maegor. En aquella ocasión, todo comenzó cuando los hijos de Aenys I contrajeron un matrimonio incestuoso, algo que la fe consideró una abominación, y esto terminó provocando el levantamiento de la fe militante. Esta se dividía en dos órdenes, los hijos del guerrero, formados por caballeros juramentados, y los clérigos humildes, compuestos principalmente por gente del pueblo. Y ambas facciones dentro de esta organización obedecían a un mismo caudillo, el Septón Supremo. ¿Significa esto que veremos regresar a la fe militante como ocurrió en Juego de Tronos? En principio no, pues la militarización de la fe está prohibida, y en Juego de Tronos fue Cersei quien anuló esa ley. Sin embargo, Rhaenyra sospecha que Ormond Hightower y la fe podrían estar actuando de forma coordinada para derrocarla, y la verdad, motivos para sospechar no le faltan, pues el Señor de Antigua, de alguna manera, está actuando como brazo armado de la fe de los Siete. Además, Alicent nos da varias pistas sobre cómo es Ormond en la serie, e introducen elementos que nos llevan a sospechar de que otra organización más podría haber influido en su personalidad: los Maestres de la Ciudadela. Nos dice que Ormond se considera un erudito, que estudia historia y desprecia a los ignorantes. Este perfil encaja bastante bien con un Hightower que ha estudiado no con un maestre cualquiera, sino con los mejores. Al fin y al cabo, muchos miembros de esta casa fueron educados en la Ciudadela, el mayor centro de conocimiento de Poniente y una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo conocido. No por casualidad, los Hightower ostentan el título de protectores de la Ciudadela de Antigua, y son además sus principales mecenas. De hecho, varios archimaestres, grandes maestres e incluso probablemente algún senescal han sido miembros de esta familia. Y si este Ormond llegó a formarse allí, es posible que también se encontrara de lleno con una de las conspiraciones más interesantes que en este momento se estaban fraguando en la Ciudadela, y que no aparece mencionada en el libro Fuego y Sangre, sino en Canción de Hielo y Fuego. Cuando Samwell Tarly visitó la Ciudadela, Marwyn, el archimaestre de los misterios mayores, es decir, la máxima autoridad dentro de la Ciudadela, que estudia todo lo relacionado con la magia y el ocultismo del mundo conocido, le lanzó una pregunta inquietante. ¿Quién crees que mató a todos los dragones la última vez? Refiriéndose a la danza de los dragones y a los años que se sucedieron después del conflicto. Aquí Marwyn sostenía que la Ciudadela llevaba siglos intentando construir un mundo sin magia, sin profecías y por supuesto sin dragones, e incluso sostiene que la Ciudadela permitió que el maestre Aemon ingresara en la Guardia de la Noche, porque no podían confiar en un hombre de la sangre del dragón, cuando en realidad tenía talento para haber sido archimaestre. ¿Tuvo lugar tal conspiración o es solo fruto de la paranoia de Marwyn?
No lo sabemos con certeza, pero sí hay indicios de cierta veracidad en su relato. Y lo que sí sabemos es que tanto la Fe como muchos maestres siempre contemplaron la magia y los dragones como una tremenda amenaza, lo que da la sensación de que la serie está utilizando a Órmund Hightower para representar precisamente esa corriente de pensamiento. Y ya que hemos hablado de Órmund, toca ahora viajar hasta la Dera, que se nos presenta por primera vez con un plano muy sugerente. La cámara se sitúa prácticamente a ras de suelo, adoptando el punto de vista de un conejo, en un entorno lleno de vegetación seca, que es el hábitat perfecto para plantas como el Tribulus terrestris, más conocido como abrojo, cuyas duras y espinosas semillas se enganchan con facilidad en nuestra ropa y nuestros zapatos cuando caminamos por el campo. Y diréis, ¿y qué tiene que ver esto con el episodio? Pues cuando la cámara se eleva del suelo, nos muestran la ciudad de mercado de la Dera, el asentamiento de la casa Foodley, cuyo blasón representa nada menos que un campo de abrojos sobre fondo negro, y cuyo lema es «Cuidado por donde pisas». Además, en la Dera existe una posada llamada Los Abrojos Sangrientos, un escenario que, sin entrar en spoilers, podemos decir que será protagonista de una de las tramas más importantes de esta parte de la danza, y que recibe ese mismo nombre, Los Abrojos. Ahora bien, ¿cómo fue realmente la toma de la Dera en Fuego y Sangre? ¿Y qué ocurrió con el ejército Hightower antes de llegar hasta allí? En realidad, como ya dijimos, nunca existió el señuelo de un falso Daeron, ni tampoco hubo ningún parlamento con Daemon Targaryen. Tras la batalla del vino miel, que la serie omitió en el episodio 2, pero que ya resumimos en su análisis, Órmund Hightower y el príncipe Daeron sometieron a las casas Oger, Rowan y a los señores de las Islas Escudo, antes de marchar sobre Gran Mesa, el asentamiento de la casa Merryweather. Cuando los verdes llegaron allí, a Lady Merryweather no le quedó más remedio que rendirse, y si bien Órmund le perdonó la vida tal y como había prometido, saqueó las riquezas y los víveres del castillo para abastecer a su ejército. Su siguiente destino fue Puente Amargo, hogar del difunto Lord Caswell, condenado a muerte por los verdes en la segunda temporada. Allí tuvo lugar uno de los episodios más trágicos de la guerra, aunque todavía no podemos hablar de él para evitar spoilers. Baste decir por ahora que aquella tragedia llevó a Órmund a saquear y arrasar la ciudad. Lady Caswell sabía que resistirse a un ejército respaldado por un dragón era imposible, así que cuando Órmund llegó a las puertas del castillo, se la encontró en lo alto de la torre con una soga al cuello. «Tened piedad de mis hijos, mi señor», fueron las últimas palabras de Lady Caswell, antes de arrojarse al vacío. Dicen los maestres que aquello quizá conmovió a Órmund, porque finalmente perdonó la vida a sus hijos y los envió encadenados a Antigua, pero la guarnición no recibió más misericordia que la espada. El siguiente objetivo fue la Dera, aunque su conquista fue muy distinta a la que hemos visto en la serie. La fortaleza de los Foodley se dice que era pequeña y normalmente apenas contaba con una guarnición de 40 hombres, pero tras la caída de Gran Mesa y Puente Amargo, miles de soldados procedentes de esas fortalezas y de otras casas del sur se concentraron allí para preparar la defensa, y a todos ellos se les sumó otra hueste fiel a Rhaenyra, cuya identidad vamos a reservarnos por ahora para no adelantar acontecimientos. En total, entre 6.000 y 12.000 hombres defendían la Dera cuando llegó el ejército Hightower. Aquello dio lugar a la primera batalla de la Dera, tras la cual Órmund Yassi consiguió tomar la fortaleza. Aquí en cambio los Hightower han tomado la Dera sin grandes dificultades. Sus soldados se alojan ahora en las casas de los lugareños y el propio Órmund ha ocupado los aposentos del señor del castillo. Pero una vez conquistada la plaza, comienzan los verdaderos problemas. El primero es Lord Borros Baratheon, que sigue poniendo excusas para no acudir en su ayuda, a pesar de haber jurado lealtad a Aegon II tras prometer la mano de una de sus hijas al príncipe Aemon. ¿Qué está ocurriendo realmente con el señor de Bastión de Tormentas y cuáles son las excusas que está poniendo? En Fuego y Sangre se nos dice que Borros Baratheon era como el viento de la bahía de los naufragios, rugiente, sí, pero también cambiante. Llegó a reunir unos 6.000 soldados con la intención declarada de marchar sobre Desembarco del Rey, pero cuando por fin levantó el campamento no avanzó hacia la capital, sino hacia el sur de sus propios dominios, alegando que debía hacer frente a unas incursiones tornienses en las tierras de la corona. De tal modo que no eran pocos los que pensaban que no fueron los tornienses que tenía a la espalda lo que le hicieron cambiar de rumbo, sino los dragones que tenía delante. El segundo y más grave problema que tiene ahora Órmund es la ausencia de Aemon y Vhagar.
Toda su estrategia se apoyaba en la llegada del mayor dragón del mundo, hasta el punto de atreverse en la serie a engañar y desafiar a Rhaenyra con una falsa rendición. Y es que la última noticia que el señor de Antigua tenía de Aemon es que se reuniría con él en apenas 3 días, sin saber que aquella carta había sido escrita por su prima Alicent. Pero el príncipe tuerto ya no es que no vaya a venir, sino que parece haberse desvanecido en Harrenhal. ¿Y qué pasa con Ser Criston Cole? ¿Podrá Lord Ormond Hightower contar al menos con la ayuda del Hacedor de Reyes? Para responder a ello tendremos que viajar fugazmente a Harrenhal, donde Cole acaba de descubrir que Aemon no está, que Rhaenyra ha tomado desembarco del rey y que según la propaganda de los negros, Aegon ha muerto. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunta Wayne. En Fuego y Sangre, este debate surge tras la carnada para peces cuando los ribereños y los lobos de invierno aplastaron al ejército Lannister, y la discusión que se produce en Harrenhal es entre Aemon y Ser Criston. Curiosamente, en la novela, el sensato en la conversación fue Ser Criston Cole, pues su propuesta consistía en marchar al sur para reunirse con el ejército de Ormond, con la esperanza de que Aegon reapareciera y quizá también Fuego Sol, cuyo destino era incierto en este momento. Si eso ocurría, los verdes reunirían a 3 dragones para plantar cara a Rhaenyra, y uno de ellos sería nada menos que Vhagar. Pero el príncipe tuerto no quiso oír ni hablar del plan. Convencido de que Vhagar bastaba por sí sola, propuso atacar inmediatamente desembarco del rey. A Ser Criston aquello le pareció una locura, y al final terminó marchando al sur con el ejército, pero sin Aemon, quien finalmente terminó abandonando Harrenhal, pero no en dirección a la capital. Aquí en la Casa del Dragón, los papeles parecen invertirse. En esta discusión el único sensato es Ser Wayne, que propone unirse a Ormond, mientras que Criston Cole pretende ayudar al señor de Antigua no yendo directamente al sur, sino atacando por la retaguardia, iniciando una guerra de guerrillas contra los ribereños y los lobos de invierno, que avanzan hacia desembarco del rey. Todo ello en un terreno que no conocen y sus enemigos sí, con una fuerza de apenas 2.000 hombres frente a un ejército de unos 40.000, solo contando a los ribereños. En otras palabras, un suicidio. Así pues, sin Aemon ni Vhagar y sin el apoyo de Lord Borros Baratheon, Lord Ormond solo cuenta con Tessarion para proteger a todo su ejército. Y como bien dice Jon Roxton, si los dragones de Rhaenyra atacan, no tienen ninguna posibilidad. Por eso sus mejores bazas son los rehenes de Ladera y el jinete de Tessarion, su sobrino Daeron. Según cuenta Alicent, Daeron apenas era un bebé cuando lo envió a Antigua, porque quería que creciera como un Hightower, y eso parece querer ahora a Ormond, sentar en el trono de hierro a un auténtico hijo de Torre Alta. Tan Hightower que en la serie incluso le han cambiado el cabello plateado de los Targaryen por el castaño de Alicent. Y sobre esto os voy a dejar un detalle muy rápido. Si bien tanto en la serie como en todas las ilustraciones de los libros Alicent tiene el cabello castaño, en realidad no hay ninguna descripción en la obra que lo confirme. Es más, el hecho de que el viejo rey Jaehaerys I, en su último año de vida, de cuando en cuando confundiera a la joven Alicent con sus hijas, particularmente con la princesa Saera Targaryen, nos lleva a pensar que quizás en realidad podría haber tenido el cabello rubio o plateado de la casa Targaryen. Y de hecho, todos los Hightower de la época de Juego de Tronos tienen el cabello así, rubio, dorado o plateado, propio de los valirios. En cuanto a Daeron, en Fuego y Sangre no había dudas sobre sus cabellos Targaryen y no fue enviado a Antigua hasta los 12 años, 3 antes del estallido de la guerra. Por orden de Viserys, compartió ama de cría con el príncipe Jace durante su infancia, con la esperanza de que, al criarlos como hermanos de leche, se propiciaría una relación más fraternal entre ambos, pero esto no funcionó. Aunque Daeron creció siendo un príncipe mucho más amable y cortés que Aegon o Aemon, también heredó de su madre la enemistad con los hijos de Rhaenyra. Pero más allá de estos datos, aquí la serie parece querer llevar a Ormond por un camino diferente al de la obra, y da la impresión de que su objetivo ya no es solo sentar a Daeron en el trono de hierro, sino también acabar con la hegemonía Targaryen, y quizá con los propios dragones. No sería una idea descabellada, pues antes de la conquista, Antigua era la ciudad más poderosa de Poniente y sede de la Fe de los Siete, pero la llegada de los Targaryen desplazó ese poder hacia desembarco del rey. Por eso resulta tan interesante la última conversación entre Ormond y Daeron, donde le dice: «Te he dicho que no te encariñes con esa bestia».
El señor de Antigua ve a Tessarion como un instrumento y a Daeron como un Hightower bendecido con un dragón para igualar al poder de los abominables Targaryen, un arma de destrucción masiva que utilizará mientras sea necesario. Y si mi teoría sobre la influencia de la Ciudadela y la fe de los 7 en Ormund es correcta, quizás su objetivo final sea restaurar el poder de Antigua y, una vez conseguido, aniquilar para siempre a las bestias aladas. Pero antes de eso, tiene que hacer algo muy importante: moldear a Daeron a su imagen y semejanza, y lo hace en una escena que nos es muy familiar. Igual que Daemon empujó a Rhaenyra a impartir justicia con sus propias manos, Ormund parece decidido a corromper el carácter de su sobrino del mismo modo, ejecutando al hermano de Kat, y lo hace con una jugada muy inteligente. Ormund aprovecha el ataque de uno de sus propios soldados contra la esposa de Hugh y su familia para presentarse ante el pueblo como un invasor justo, piadoso y defensor de la doctrina de la fe de los 7, y condena a este soldado canalla ante la mirada de los lugareños. Pero como ya nos adelantó Alicent, Ormund es cruel, desprecia a los ignorantes y es profundamente orgulloso. Un ser inferior se ha atrevido a agredir a uno de los hombres de la casa Hightower y va a aprovechar las circunstancias para que Daeron pierda la inocencia y la compasión que, a su juicio, podrían convertirlo en un rey tan débil como Viserys. Más allá de eso, poco parece importarle a Ormund que Daeron ocupe ahora el 3er puesto, y pronto el 4º, en la línea de sucesión, porque este episodio nos deja caer lo que todos intuíamos al ver los trailers, que Helaena podría estar embarazada de Maelor, su 3er hijo que sí que existía en Fuego y Sangre. Este niño fue el que Helaena eligió para que fuera sentenciado a muerte por sangre y queso, aunque para hacerle más daño a la reina, finalmente estos miserables terminarían asesinando a Jaehaerys, heredero a la corona. En los meses posteriores, Helaena estaba tan devastada que era incapaz de estar junto a Maelor por haberlo elegido en lugar de a su fallecido hermano, de tal manera que el pequeño continuó al cuidado de Alicent. ¿Y dónde estaba Maelor en este momento en las novelas? Como ya habíamos avanzado, cuando Rhaenyra tomó la Fortaleza Roja, Ser Rickard Thorne huyó con el pequeño príncipe, que en aquel momento tenía 3 años, y puso rumbo a Antigua, con la esperanza de llegar hasta allí, o en el peor de los casos, encontrarse con el ejército de Ormund y ponerlo bajo su protección. Algo muy similar sucedía con Jaehaera. La niña también había desaparecido de la Fortaleza Roja, y en este caso fue Ser Willis Fell quien escapó con ella hacia Bastión de Tormentas, para ponerla bajo la protección de Lord Borros Baratheon. En estos momentos, Lord Corlys quería utilizar a la niña como parte del acuerdo de paz con los Verdes, y propuso a Rhaenyra un pacto de matrimonio para casarla en el futuro con el príncipe Aegon, el hijo mayor de Daemon y Rhaenyra, y reunificar así las 2 ramas de la casa Targaryen, enfrentadas durante la danza. Una propuesta que, sin embargo, fue rechazada por la reina legítima. Y para concluir este análisis, analizaremos la situación de la pieza que ahora mismo está literalmente besando el barro, pero que sigue siendo la más importante del bando de los Verdes: Aegon el Usurpador. En Fuego y Sangre, Rhaenyra había desplegado a los denominados Caballeros Inquisidores por todo el reino para encontrarlo, pero aquí la Reina Negra acaba de regalarle una ventaja que Larys Strong ha sabido entender perfectamente. Ha gritado a los 4 vientos que Aegon está muerto, y un rey que todos creen muerto es un rey al que nadie busca ni al que esperan encontrarse en los caminos. O quizás sí que lo han reconocido, porque el rufián número 2 que está en el bosque junto a Fuego Sol vuelve a aparecer después en Reposo del Grajo y no le pierde ojo a ese rubio cara quemada que parece bastante encariñado con el dragón y que le hablaba a la bestia en una lengua rara, algo así como Alto Valirio. Junto a este tipo, por cierto, en Reposo del Grajo, también se cuela un personaje random que sí existe en los libros, Tom Lengua Trabada, cuyo padre también se llamaba así, y ambos eran habitantes de Rocadragón. Y es que a George R.R. Martin le encanta jugar con los nombres de sus personajes. En los tiempos de Juego de Tronos había otro personaje, Tim Lengua Trabada, que era miembro de la Guardia de la Noche. ¿Serán parientes todos estos personajes? Imposible saberlo, pero aquí en la serie parecen haber tomado como poco nombres de la obra para papeles menores, aunque la trama del tom de los libros y el de la adaptación probablemente sean muy diferentes. Con Fuego Sol sucede precisamente lo mismo que con su jinete, todos lo dan por muerto, pero ahora con Aegon, por increíble que parezca, descubrimos que sigue con vida. Muchos os preguntaréis si es posible que un dragón lleve semanas malherido, tirado en medio del bosque y sin comer, y que a pesar de todo eso siga vivo. ¿Es esto posible?
La realidad es que en los libros nunca explican con qué frecuencia necesitan alimentarse los dragones, pero si en House of the Dragon han arrasado con los rebaños de ovejas de los desembarqueños para mantener alimentadas a las bestias, a mí me da que comen mucho y con frecuencia. No obstante, sí es cierto que si miramos el mundo real, muchos reptiles son capaces de pasar meses sin comer durante un estado conocido como brumación. Es algo así como hibernar pero para reptiles. Así que si una serpiente o una lagartija pueden hacerlo, no seré yo quien ponga límites a un dragón, más aún si, como los Targaryen, su propia naturaleza está ligada a una forma de magia de sangre. Ahora bien, que este dragón esté vivo después de tanto tiempo, como recurso narrativo, que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo que sí que se nos dice en las novelas es que cuando Fuegosol cayó en reposo del Grajo, la bestia quedó malherida en una de sus alas y no podía volar, aunque en ningún caso se le dio por muerto. Como no podían transportarlo a desembarco del rey, Ser Criston Cole dejó una guarnición a su cuidado. Los primeros días se arrastraba por la ceniza alimentándose de los despojos carbonizados de la batalla, y después le llevaban terneros y ovejas. Y hasta aquí podemos leer por ahora. En la serie, a falta de que este dragón abra el ojo, todo apunta a que Fuegosol terminará despertando, y los verdes volverán a disponer de 3 dragones activos. Las grandes preguntas que tenemos ahora encima de la mesa son: ¿cuándo y cómo? ¿Sentirá la presencia de Aegon en reposo del Grajo y acudirá junto a su jinete? ¿Tendrá algo que ver la escama que Aegon se ha llevado de recuerdo? Una cosa sí que tenemos clara, ni todo el ejército de Ormund Hightower representa una amenaza tan grande para Rhaenyra como la resurrección de un rey y su dragón dorado, y su regreso al Juego de Tronos, porque esas son las historias que los bardos de Poniente cantan durante generaciones. Y con esto cerramos el análisis de esta semana. Recordad como siempre que tenéis disponible en el canal un buen puñado de crónicas de Poniente para conocer mejor a los personajes, organizaciones y la geografía del mundo de Hielo y Fuego, así como un vídeo completo sobre la danza de los dragones para seguir el desarrollo de los acontecimientos más allá de la adaptación. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta y suscribíos para no perderos ninguno de los análisis y todo el contenido del universo de Juego de Tronos.